La Junta de Estudios Históricos de Catamarca se adhiere a esta magna celebración del bicentenario de la autonomía de la provincia. También en este año estamos celebrando 85 años de vida institucional. Aquel 25 de agosto de 1821, en un contexto de crítica situación interna y externa, Catamarca logró declarar la autonomía aquel 25 de agosto de 1821. Los principales protagonistas de la declaración de la autonomía fueron el entonces teniente de gobernador Nicolás de Avellaneda y Tula, José Pío Cisneros, Eusebio Gregorio Russo y el comandante de armas José Manuel Figueroa Cáceres. El acta fue rubricada por 53 vecinos, unidos sin distinciones políticas. Por otra parte, es importante destacar que en el acta de declaración de la autonomía se lee que la provincia de Catamarca se declaraba tan libre e independiente como todas las demás de la Unión del Sur, es decir, reconocía su integración a las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. La institución inició las actividades de celebración el año pasado con un video en donde se hace referencia a este proceso histórico, los invitamos a ver en la página web, y en esta ocasión, con intervenciones de colegas, se va a completar aquel proceso sociohistórico, que la autonomía que se consagró en su federalismo con la Constitución de 1853 se vigorice aún más en este crítico siglo XXI. Quizás el hecho de que la ciudad de Catamarca se encuentre geográficamente apartada del antiguo camino real que unía el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú sea una de las causas por las que se encuentra muy poca información, pocas imágenes, poca descripción de la fisonomía de la ciudad de Catamarca en sus primeros años de vida independiente. En el año 1771, Baltasar de Castro realiza un censo de población del que resulta 1.276 habitantes. Pocos años después, en 1812, el primer triunvirato dispone la realización de un nuevo censo del que resulta 1.896 habitantes, es decir, el 9,1% del total de la población, lo cual evidencia un lento crecimiento demográfico y una fisonomía eminentemente rural. Meders realiza una investigación y publica un artículo donde habla de Catamarca como una de las ciudades menos importantes de toda la jurisdicción de las Provincias Unidas. De ese censo de población del año 1812 resulta la composición de la misma con un 35% de población blanca, un 45% de población india y un 20% correspondiente a las castas, esto es, negros, mulatos y pardos. Llama la atención el alto porcentaje de indios, a lo que el padre Larruy le atribuye a la fuerte atracción que ejercía la ciudad en los naturales. En cuanto a la sociedad, la modalidad y el estilo de vida era típicamente colonial. Se trataba de una población de agricultores, comerciantes, artesanos, religiosos, labradores, jornaleros, que se dedicaban a la explotación rural de las fincas y estancias. Se advierte el predominio del grupo de colonizadores y conquistadores españoles de origen español y de sus descendientes, de allí los apellidos Barrio Nuevo, Olmos, Cubas, Guzmán, Vera, Castro. Importante gravitación tuvo el clero como consecuencia de la profunda religiosidad de la población. La injerencia de la Iglesia en asuntos públicos era tomado como un derecho adquirido, no como una intromisión. Luego tenemos los comerciantes, muchos de ellos de origen español, que comenzaron a tener mayor gravitación en la vida social y política de la época. También los doctores y maestros, en el caso de los comerciantes, a partir de desposar mujeres del lugar. Las actividades artesanales estaban en manos de indios, negros y mulatos, lo cual evidencia la calificación social que tenían estos oficios. Los labradores, jornaleros y servidumbres tenemos en un último estamento, dependientes de la gente más pudiente de la sociedad,
se medía la posición social y económica de las personas conforme a la cantidad de sirvientes que tenía, sean esclavos o libres. Uno de los vecinos más encumbrados del momento fue Bernardino Ahumada y Barros, casado con Petrona Avellaneda, que no tenían hijos y tenían 22 sirvientes, 13 indios y 9 esclavos. Las mujeres de la época vestían de blanco, sin adornos, ni sedas, ni mireñaque, como lo hacían, por ejemplo, en la provincia de Tucumán. Las actividades recreativas se limitaban a los paseos a caballo, a la actividad campestre y, por supuesto, a las tradicionales tertulias. En cuanto a la ciudad, viajeros extranjeros que recorrieron la región en el siglo XIX describen a Catamarca como tan insignificante como su perímetro. En el año 1812, la ciudad de Catamarca tenía 2 barrios o cuarteles separados por la calle Real, que es la actual calle República. Hacia el norte, el barrio San Francisco, donde vivía la gente de mejor posición social y económica. Hacia el sur, el barrio de la Merced, con una población eminentemente indígena. Por la calle República, la actual calle República, la calle Real, corría una acequia que distribuía agua para riego de las huertas y las quintas de frutales de las casas familiares, de las residencias familiares. La ciudad era pequeña, una de las menos pobladas de la región, prácticamente Tucumán le duplicaba en población. Hay 2 viajeros que recorren la zona en esa época, Benjamín Pausel, que le causa agrado a la ciudad, sobre todo por el declive del terreno al pie del majestuoso Ambato. Destaca las casas blancas que sobresalen del verdor de los naranjos. Luego el otro viajero, Burmeister, un alemán que escribe un libro, Viajes por los estados del Plata, y también ve con agrado la ciudad, sobre todo por la vista de las 5 cadenas montañosas. Describen la plaza principal sobre la cual se construyen los edificios, se levantaban los edificios más importantes del momento, el antiguo Cabildo en la esquina noreste, un edificio construido de adobe con techo de tejas a 2 aguas, con una amplia galería con arcos. Hacia el oeste se encontraba la cárcel, hacia el este el salón capitular y los despachos. Sobre la misma calle Real, a la altura de lo que sería el banco hipotecario hoy, la casa de los funcionarios, las casas de los funcionarios de la época, como de Francisco Acuña. Sobre la vereda oeste, la antigua iglesia matriz, construida de adobe, techos de teja y madera, piso de barro, después de ladrillo, no tenía torres. Hacia la derecha tenía el cementerio parroquial, hacia la derecha mirando de frente o hacia el norte, con mejor precisión, y 100 metros más al norte la iglesia de San Francisco, que considerada la mejor de la jurisdicción en ese momento. Gracias a estas impresiones de los viajeros extranjeros y al estudio realizado por Meders, podemos reconstruir una imagen aproximada de lo que fue la ciudad en épocas de la autonomía. El padre Antonio Larruy y Manuel Soria dicen que el Acta de la Autonomía de Catamarca es como la fe de bautismo de nuestra provincia. Es un documento muy valioso, muy importante. Esta generación de hombres que participaron de la autonomía de Catamarca, podemos mencionar a Nicolás de Avellaneda y Tula, Eusebio Gregorio Russo, José Manuel Figueroa Cáceres, que fueron los principales promotores del proceso de emancipación. También forman parte de este grupo de hombres los hermanos Tadeo y Pío Isaac Acuña, Marco José González, justamente el primero, el que mencioné, Nicolás Avellaneda y Tula, será el que firma el acta de la autonomía en primer término y posteriormente fue elegido el primer gobernador de Catamarca.
Nos preguntamos cuál fue la formación intelectual de toda esta generación de hombres que participó en este proceso tan importante para la ciudad de Catamarca. Sabemos que en el año 1743 se instaló la Compañía de Jesús con una escuela de nivel primario y que pronto, con el paso del tiempo, va a profundizar sus estudios en un nivel mucho más avanzado. Por espacio de 24 años, los padres jesuitas, hasta su expulsión en el año 1767, fueron los que brindaron esta formación a los varones de la época. Luego le siguieron los padres franciscanos, quienes no solamente enseñaron las primeras letras, sino que avanzaron en conocimientos de teología, de gramática y de latín. Será el año 1755 cuando llega a nuestra ciudad el padre Fray Ramón de la Quintana, quien va a educar a estos jóvenes catamarqueños por casi 4 décadas. Él va a ser uno de los formadores de estos jóvenes dirigentes que van a conducir los destinos de la provincia. Es importante destacar que los padres franciscanos contaban con importantes bibliotecas, un caudal de bibliografía de autores destacados, de clásicos, no solamente acá en la ciudad, sino en localidades cercanas. Esto está referenciado en una de las publicaciones de Armando Raúl Bazán, quien dice que estos padres franciscanos fueron unos adelantados en su época y son los que implementan una política educativa que más tarde, muchos años después, Sarmiento la ejecutará en todo el país. A modo de ejemplo, podemos mencionar algunos de estos hombres que participaron en el proceso autonómico de Catamarca. Nicolás Avellaneda y Tula fue uno de los jóvenes que estudió en el Colegio Franciscano de nuestra ciudad, un hombre con una notable claridad en sus ideas políticas y por supuesto en su acción. También se encuentran en este grupo los hermanos Tadeo y Pío Isaac Acuña. También se formaron en el Colegio Franciscano. Luego continuaron sus estudios en Córdoba, en la Universidad San Carlos, que se había convertido en un foco de influencia muy importante para la época. Y ahí es donde en el año 1815 Tadeo Acuña se recibe como doctor en leyes y será el primer abogado que ejerza su profesión en nuestra provincia. Eusebio Gregorio Russo también fue uno de los jóvenes formados en el Colegio de San Francisco y luego continuó, al igual que los anteriores hombres que mencioné, continuó sus estudios en la Universidad de San Carlos en la provincia de Córdoba. Esta generación de hombres que inició sus estudios en el Colegio Franciscano y que luego tuvieron la posibilidad de continuar estudios superiores en la Universidad de Córdoba, fueron los defensores de los ideales de libertad. Esto demuestra el alto nivel de formación filosófico y teológico que poseía el convento franciscano de Catamarca y que sin lugar a dudas le brindó bases muy sólidas en su formación intelectual. Entendían que la política implicaba cuidar los intereses de Catamarca y sabían que ese camino era difícil de transitar. No caben dudas que fueron esenciales para la construcción de una provincia autónoma. Para el momento inicial en el que se comienza a debatir la forma federal de organizar el Estado, hay voces como las de López Rosas en 1996 que retrotraen a los discursos de Mariano Moreno allá por 1810 la claridad suficiente para asignarle a la historia política el momento de propiciar el federalismo, cuando invita a las ciudades del interior a nombrar diputados a las juntas. Pero también hay otros historiadores. Juan Ignacio de Gorriti, en 1811, al oponerse a la creación de las juntas principales y subordinadas, al argumentar que la absoluta igualdad de derechos de todos los pueblos, y agrega, hemos proclamado la igualdad de todos los pueblos y está en oposición con nuestros principios
un orden que exalte a unos y deprima a otros. Para los historiadores posteriores a la década de 1980, hay acuerdos en que tanto el momento inicial como el concepto y el significado del federalismo en Argentina es de acuerdo al momento que se lo analice. No es lo mismo el federalismo de la primera década al de la segunda, impulsada por los caudillos, y más diferente aún al federalismo rosista. La disolución del régimen dictatorial de Buenos Aires en 1820 facilitó la concreción de los deseos de las provincias de ejercer el gobierno local con libertad e independencia y con el derecho a establecer sus leyes fundamentales en cuanto no perjudicasen los derechos de las otras provincias o de los pactos rubricados entre ellas. A partir de entonces, comienza la consolidación de las autonomías provinciales dictando sus propias organizaciones institucionales y forjando el naciente Estado provincial en un largo proceso atravesado por distintas circunstancias hasta la sanción de la Constitución de 1853. Pero antes, en 1824, todas las provincias unidas del Río de la Plata fueron convocadas a elegir representantes para la reunión de un nuevo Congreso General Constituyente a reunirse en Buenos Aires. Catamarca nombró representantes al doctor Manuel Antonio Acevedo, que había sido miembro del anterior Congreso reunido en Tucumán y redactor de nuestro primer reglamento constitucional de 1823. No obstante ello, en el momento de decidir entre la forma unitaria o federal de gobierno, Acevedo resuelve junto a los representantes de San Luis y Corrientes aceptar lo que la mayoría decida. En el Acuerdo de San Nicolás, rubricado el 31 de mayo de 1852, las provincias declararon que el Pacto Federal de 1831 era ley fundamental de la República en virtud de haber sido adherida a él todas las provincias y convocan a un Congreso Nacional para sancionar una Constitución bajo la forma federal de gobierno. El 6 de septiembre fueron designados representantes de Catamarca al Congreso convocado el presbítero Pedro Alejandrino Centeno y don Samuel Molina. Este último renuncia a su mandato y finalmente es reemplazado por el ex gobernador de Corrientes, reconocido por su federalismo, don Pedro Ferré. Una vez aprobada la Constitución Nacional de 1853, los representantes de Catamarca le rinden cuentas al gobernador Segura. En una carta, ambos representantes dejan constancia de las disidencias planteadas en el seno del Congreso y hacen conocer al gobernador el desacuerdo con algunos artículos en ella aprobada, cuando le dicen: pueden comprometer los más vitales derechos e intereses de Catamarca y de las demás provincias. Además, se manifestaron en contra del reconocimiento de la deuda externa como nacional, a cuya amortización sostienen quedaban obligadas todas las provincias confederadas. Ferré y Centeno cuestionan también el pago de una deuda no contraída por las provincias, ni utilizadas en gastos comunes. También ponen mucho énfasis en la abolición de las aduanas provinciales cuando las convierten en nacionales y les adjudican sus ingresos al Tesoro Nacional. Todo ello implicaría a todas las provincias, según ellos, a implorar del gobierno nacional los subsidios que le falten para llenar sus gastos ordinarios. Para el caso de Catamarca, la declaración de la autonomía dada el 25 de agosto de 1821 por los dirigentes políticos de la época, con una vasta trayectoria, tienen un desarrollo que en algunos casos dejan entrever ciertas inconsecuencias entre la voluntad autonómica y el desempeño de los representantes de esta provincia en algunas asambleas en donde debieron hacer escuchar la voz federal de sus mandantes. A 200 años de la autonomía de Catamarca, el federalismo continúa en construcción, en un entramado de procesos políticos en los cuales los intereses soberanos de las provincias se entrelazan con la negociación política conveniente para el momento histórico del que se trate. Realizamos una nueva contribución sobre el tema de la autonomía y los invitamos a participar en la segunda jornada bicentenario de la autonomía
que se realizarán el 14 y 15 de octubre del presente año. Una vez más, la Junta está presente, como lo hizo en los 150 años de celebración de la autonomía en el año 1971.